Hola a todos, ¿qué tal? Vamos a sacarle provecho a estos días de cuarentena y vamos a dar un breve repaso teórico con el tema de estática. ¿Listo? A ver, en sí la estática estudia el equilibrio, pero este equilibrio se formula a partir de una aceleración igual a cero, 0 metros sobre segundo cuadrado. ¿Y cuando la aceleración es cero? Se dan dos condiciones. Cuando la velocidad es cero, es decir, un objeto está en reposo, y la otra condición es cuando la velocidad es constante, es decir, es un tema de MRU. ¿Listo? En estática mucho interesa el diagrama de fuerzas y el conjunto de diagrama de fuerzas se conoce como diagrama de un cuerpo libre. ¿Listo? Entonces acá tengo un esquema, un sistema en movimiento con una velocidad constante, un objeto ascendente y este objeto descendente. ¿Listo? Entonces en este diagrama vamos a graficar todas las fuerzas eh, que interactúan en este sistema. Entonces, una de las primeras fuerzas es el peso. Dado por la masa, ¿listo? Todo peso se grafica del centro de masa hacia abajo, ¿listo? Y se formula como masa por gravedad. Igual acá, tomamos el centro y hacia abajo. Masa por gravedad. ¿Qué otra fuerza tenemos? Esta es la representación de un resorte. Entonces, en un resorte existen las fuerzas elásticas. Y para graficar la fuerza elástica, en este caso se está estirando. ¿Listo? Newton, por su tercera ley, ¿qué nos dice? A toda acción se opone una reacción. Entonces, al hacer un corte acá, mi reacción sería así. Y esto sería la representación de la fuerza elástica. ¿Qué más tenemos? Tenemos por acá un cable. En todo cable, ¿listo? Inextensible, existe una fuerza interna que se llama tensión. Este simbolito es un corte y la tensión siempre va dirigida hacia el corte. Desde acá, flechita y tensión. ¿Listo? Tenemos una superficie de apoyo. En toda superficie de apoyo hay normales. Y la normal se grafica siempre perpendicular a la superficie. O sea, esta es la superficie y perpendicular sería así. Hacia arriba. Sería acá. Ahí está mi normal. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? A ver. Tenemos este simbolito. Mu, que es del alfabeto griego, diferente de cero. ¿Qué significa que mu sea diferente de cero? Significa que esta superficie es rugosa. Esta es una superficie rugosa. ¿Y qué significa que sea rugosa? Rugosa viene a ser, o bueno, genera fuerzas de rozamiento. Y las fuerzas de rozamiento son opuestas al movimiento. El movimiento de este objeto es hacia arriba. Entonces mi fuerza de rozamiento tiene que ser hacia abajo. Ahí está. ¿Listo? Es muy importante trabajar con los ejes X, Y, graficados así en planos inclinados, paralelo al plano y perpendicular al plano. Toda fuerza tiene que trabajar en estos ejes para generar ecuaciones. Entonces, este peso no está en los ejes X, Y, pues obligatoriamente se tiene que descomponer. Y esto se hace con senos y cosenos. Entonces, a partir del ángulo θ que está acá, ¿listo? Vamos a pasar este ángulo acá. ¿Listo? Por geometría nada más. Este es θ, esto de acá es 90 menos θ, y acá nuevamente su complemento. Todo esto. Entonces descomponemos el peso así.
Eliminamos y creamos esto. Vector abajo, vector abajo. Si está pegado el vector o la flecha al ángulo, se trabaja con la razón coseno. Es decir, esta flechita sería mg coseno de θ. ¿Listo? Siempre está pegado al ángulo. Y el otro, que sería el vector opuesto prácticamente, los opuestos son senos. Sería mg seno de θ. Y listo. Entonces, en conjunto, este es un diagrama de cuerpo libre. Graficar todas las fuerzas que me permiten generar ecuaciones. Esto de acá tienen sus formulitas, ¿no? Entonces, hemos indicado que el peso es igual a masa por gravedad. ¿Qué más? La fuerza elástica es K por X. K es la constante de deformación y X es la deformación. Y la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es el valor de mu multiplicado por la normal. ¿Listo? Consideraciones especiales, las unidades de medida. Son recontra importantes. ¿Por qué? Porque esto nos permite trabajar con múltiplos o submúltiplos a su vez. Entonces, estas unidades las vamos a trabajar en el SI, que fueron formuladas en el año de 1960 en Francia. ¿Listo? Entonces, la masa tiene como unidad de medida en el SI el kilogramo. La velocidad, metros sobre segundo. La aceleración, metros sobre segundo al cuadrado. Y la fuerza, el newton. Que newton se redefine como kilogramo por metro sobre segundo al, o sea, masa por aceleración. ¿Listo? ¿Qué más? El newton tiene un equivalente en dinas. Entonces, un newton es igual a 10 a la quinta dinas. Pero también hablamos de kilogramos fuerzas. Entonces, un kilogramo fuerza, denotado así, kilogramo fuerza, es 9,8 newtons. ¿Y por qué 9,8? Esto sale de la gravedad, con valor decimal. Las leyes de Newton. Bueno, en las leyes de Newton tenemos tres. La primera es la ley de la inercia. ¿Listo? O sea, cuando tú vas en un auto y el auto frena, ¿hacia dónde va tu cuerpo? Hacia adelante, ¿sí? Entonces, esa manifestación de ir hacia adelante es la manifestación de la inercia, el grado de concentración de equilibrio de un cuerpo. La segunda ley tiene que ver con una relación de la fuerza y la aceleración. Y se formula así. Bueno, literalmente, porque más adelante vamos a ver cómo se demuestra eso o de dónde partía inicialmente. Y la tercera ley es la más recurrente. Acción, reacción. A toda acción se opone siempre una reacción. Entonces, la tercera ley es acción, reacción. Listo, tres leyes. Pero de las tres, solamente se utilizan dos para estática. La primera, inercia, porque hablaba de equilibrio, y la tercera. La segunda, lo vamos a ver en nuestro siguiente tema, de dinámica. ¿Listo? Ahí sí considero el valor de la aceleración. Acá es cero. Es estática. En los ejercicios voy a tener tres métodos de solución. ¿Listo? Teorema de Lamy, descomposición rectangular y triángulo vectorial. Bueno, el teorema de Lamy nos dice, a ver, tres fuerzas concurrentes. Todas las fuerzas, por ejemplo, acá, fuerza 1, fuerza 2 y fuerza 3. Lo mismo punto. ¿Listo? Teorema de Lamy formula lo siguiente. La fuerza entre el seno del ángulo opuesto, F1 sobre seno de alfa, F2 sobre el seno de beta, y por último, F3 sobre
de seno de tita. Y está. Esto viene a ser la formulación del ángulo. La descomposición rectangular, que es lo que acabo de hacer acá, con senos y cosenos. Este cuerpo, que está en un plano inclinado, tendría como diagrama una fuerza que sería su peso. Pero les dije que la fuerza debe trabajar en X y en Y. Entonces, en función del ángulo θ, hacemos una descomposición. Vector abajo y vector abajo. Si está pegado al ángulo, si está pegado, ¿qué era? Coseno. Entonces esto sería mg coseno de θ. Y esto sería mg seno de θ. Y está. Esa sería la descomposición rectangular. El triángulo vectorial me permite trabajar con los triángulos notables en muchos casos. Que lo veremos a continuación. Entonces acá tengo lo siguiente. Peso, masa por gravedad. Siempre hacia abajo. Acá hay un cable que sujeta esta esfera. Y si hay un cable, haces el corte y grafica la tensión. Y esa flechita dirigida al corte. Tensión. Superficie de apoyo. ¿Qué es superficie de apoyo? Hay la normal, ¿sí? ¿Listo? Y la normal es perpendicular a la superficie. Entonces, esta es mi superficie y perpendicular sería así. ¿Listo? Ya está. De estas tres fuerzas voy a graficar un triángulo. Y en su mayoría va a ser rectángulo. ¿Listo? Para las condiciones. Pues acá sería peso hacia abajo, mg. Cabeza, ¿qué tiene esta cabeza? Una colita. Y la colita viene de acá. Por acá. Esa cabeza, otra vez colita. Y la colita sería así. Y esta es la fuerza de la tensión. Y con esto ya generé mi triángulo vectorial. El ángulo θ es entre la vertical y T. Vertical y T. Y con esto se trabajan los triángulos notables. Bueno, en este esquema tenemos los triángulos notables más resaltantes. Y vamos a formular de la siguiente manera. Triángulo de 45, 45, KK y raíz 2K. 37, 53, opuesto a 37, 3K, 4K y 5K. Triángulo de 30, 60, el más utilizado en muchos ejercicios en matemática. Vamos a tener la referencia de 30 y digo, lo que se opone a 30, K, es la mitad de ¿quién? De la hipotenusa. Grábenselo así. 30, el que se opone es la mitad de la hipotenusa. Y el otro cateto faltante es raíz de 3K. A continuación tenemos los siguientes triángulos notables, que eso ya por cuenta propia les das un repaso. ¿Listo? Y vamos a aclarar algunas cosas. A menor ángulo, menor lado, signo negativo. A mayor ángulo, mayor lado, positivo. Este es el mismo, por si acaso, pero con valores reducidos. Entonces acá es igualito. A 15 se lo pone negativo y a 75 positivo. Y por Pitágoras, 2 raíz de 2. Acá hay una pequeña propiedad. Cuando son estos valores, la hipotenusa es 4K
Y este trazo de altura respecto a la hipotenusa vale K. Eso para problemas de geometría, por decir. En este caso tengo 882, K y 7K. Esto sería 5 por la raíz de 2K. Listo. 37 medios. Lo que se pone en estos ángulos mitades es la unidad. Se pone K, se pone K. Y el adyacente, al menos para que te acuerdes, 3, 37, 3, 3K. Entonces acá, por Pitágoras, raíz de 10K. Pitágoras, cuadrado 4, cuadrado 1, 4 más 1, 5. Raíz de 5K. Listo. Para esta pequeña parte y formular todo lo que es fuerzas, triángulos y demás, vamos a hablar de la primera condición de equilibrio. ¿Y qué cosa es la primera condición de equilibrio? Que la sumatoria de fuerzas nos da 0 para el equilibrio. Pero como en física se trabajan los tres ejes, subdividimos y digo, sumatoria de fuerzas en x0, en y0 y en z0. Tal vez así no se entienda, pero si hago esto, miren, x está así. Entonces, una forma práctica de entender esto es lo siguiente. Todas las fuerzas que están a la derecha se igualan a todas las fuerzas que están a la izquierda. Y eso sería la primera condición de equilibrio. Igualito acá. Para y, así en este caso. Todas las fuerzas que están hacia arriba es igual a todas las fuerzas que están hacia abajo. Y en z, según mi diagrama, sería toda inclinada hacia abajo es igual a la inclinada hacia arriba. Entonces, estos vienen a ser las fuerzas en esos sentidos. Y por esas condiciones de igualdad se va a despejar una u otra variable. ¿Listo? La segunda parte de estática es el torque o momento. Y el torque o momento viene a ser prácticamente rotaciones. ¿Listo? La rotación. Por ejemplo, ¿no? Tengo una barrita y por el efecto de esta fuerza va a girar en este sentido, antihorario, así, en este punto. Un punto O, como llamamos acá. Igualito acá, ¿no? Está mi barrita, pero la fuerza está hacia abajo. Entonces el giro será así, hacia abajo. Un giro horario. Así como las agujas del reloj, sentido horario. ¿Listo? El momento en cada caso se formula así. El momento de la fuerza F respecto del punto O sería F por D por el seno de tita. Pero acá tita, ten cuidado. Tita se grafica en el eje de longitud o el eje de distancia y el eje de la fuerza. Porque en algunos casos te van a dar acá ángulo tita. Y si está acá y tu fórmula es esta, está mal. Entonces, no. El ángulo está entre el eje y la fuerza. ¿Listo? Primera fórmula. Cuando es 90, esta distancia se cambia por brazo. Entonces se le llama brazo cuando es perpendicular. Entonces, toda fuerza y toda longitud que forman 90 grados se va a llamar entonces brazo, esa longitud. Entonces acá la fórmula, cuando forma 90, sería fuerza por brazo. ¿Listo? ¿Qué unidades de medida tiene? La fuerza se mide en newtons y el brazo o longitud se mide en metro. Si el momento va a ser newton por metro. Y el signo no tiene nada que ver por el sentido, ¿sí? Si es antihorario, es positivo, así como los ángulos trigonométricos, positivo. Y si es horario, ese momento será negativo. ¿Listo? Así como tenía la primera condición de equilibrio que hablaba de fuerzas, acá tengo una segunda condición de equilibrio, pero acá habla de momentos.
Y estos momentos también su sumatorio tiene que ser cero para el equilibrio. Pero otra forma didáctica, así como esto, es hacer esto. Todos los momentos en el sentido horario tienen que ser iguales a todos los momentos en el sentido antihorario. ¿Listo? Los horarios con antihorarios se equilibran y se formula esa condición. ¿Listo? Vamos a ver una serie de ejercicios acerca de la segunda condición de equilibrio. Y vamos a formular lo siguiente. A ver, un momento. A ver, nos preguntan, ¿a qué distancia de A, o sea, de este punto, se encontrará la fuerza resultante de todas estas fuerzas? Entonces, cuando nos habla de fuerza resultante, tengo que hablar de un momento resultante, porque estas fuerzas van a generar giros, es decir, vamos a hablar uno por uno. A ver, el momento resultante en A es igual a la suma de momentos de cada fuerza en A. O sea, yo analizo cada uno de los momentos con cada fuerza. Entonces, empezamos con esta. La flechita está hacia abajo. Y si la flecha está hacia abajo y este es el punto de orientación, de rotación, la barrita gira en este sentido. Entonces digo, momento 1, llamaré así, ¿listo? Más otra flechita hacia abajo, momento 2, más otra flechita hacia abajo, momento 3 y otra flechita hacia abajo, momento 4. Esas flechitas son vectores, ¿listo? Los vectores fuerza. Y como están hacia abajo, sus rotaciones van a ser en el sentido horario. Entonces, los signos en cada uno son negativos, porque todos son horarios. ¿Listo? Tengo dos fórmulas, una que era con brazo y otra que era con ángulo. Como forma 90 grados, cada fórmula será fuerza por brazo de cada momento. Entonces, fuerza 1 por brazo 1, menos fuerza 2 por brazo 2, menos fuerza 3 por brazo 3 y menos fuerza 4 por brazo 4. Reemplazamos, saco un negativo de una vez a todo. ¿Quién es la fuerza 1? Es 10. Y el primer brazo es esta longitud, desde hasta. Entonces, por 1. Más, porque ya factoricé. Fuerza 2 es 20. Y su brazo de nuevo, desde hasta 2. Más, la otra fuerza es 30. Y su brazo es desde hasta el punto de rotación. Es 3. Más la última fuerza que es 40 por 4. Entonces, ¿esto nos da cuánto? A ver, nos da 40, 50, 50 y 250. A ver, 160 más 90, 250. Y más 50, acá nos da 300. ¿Listo? ¿300 qué? Newton por metro. Y esto viene a ser el momento resultante respecto de A. Pero este momento se puede reducir con una sola fuerza. Es decir, tengo la barrita
Y las fuerzas lo voy a reemplazar por una sola, que se llama fuerza resultante. Y hacia abajo, ¿listo? Será la incidencia de todos hacia abajo. Pero lo que no sé es esta distancia respecto de A. Como esta fuerza es el reemplazo de todas las de arriba, debe generar el mismo momento que he calculado acá. Entonces, esta fuerza sería hacia abajo, ¿cuánto? 10, hacia abajo, 20, hacia abajo, 30 y hacia abajo, 40. ¿Cuánto da? 70 y 30 son 100. ¿Listo? Son 100 newtons. Por lo tanto, digo que este momento resultante tiene que ser igual al momento resultante generado acá. Entonces sería 100, que es mi fuerza resultante, por su brazo. Y su brazo es X. Y como el sentido también de esta fuerza sería hacia abajo, radio, sería negativo. Entonces despejamos y el valor de X sería 3 metros. Listo. Siguiente problema. Calcular la fuerza F para generar equilibrio. Si el peso de esta barra es 20 newtons. El peso se grafica en el centro de la barra. Entonces por acá. Y hacia abajo. 20 newtons. Pero la longitud es respecto del punto de rotación, que vamos a llamar O. La barra mide 12 metros. Por lo tanto, como es punto medio, acá tenemos 6 metros. ¿Y qué nos dice equilibrio? La segunda condición de equilibrio nos dice que todo giro horario debe ser igual a todo giro antihorario. Entonces, ¿cómo saco los giros? Fácil. Esta es mi barra. ¿Cómo gira esta barra si se aplica la fuerza F? Gira hacia arriba. ¿Y qué sentido es ese? Ese sentido es el antihorario. Acá, antihorario. Esta es la barra. Y se aplican los 20 newtons. Ahí está. Entonces, hacia abajo, la barra gira en este sentido. Y este sentido es horario. ¿Ya está? Tengo dos fórmulas de momento, recuerda. F por D por el seno de θ, cuando hay ángulo. Y el otro es fuerza por brazo, cuando formaba 90. A ver, en el horario, acá forma 90. Entonces sería fuerza por brazo. Sería entonces fuerza 20 y su brazo 6. Esto es igual al antihorario. Este es con ángulo. Entonces sería fuerza F. Distancia desde hasta. Y esa distancia en gráfico es 10. Por el seno del ángulo. El seno es seno de 53. Listo, despejamos al toque. 0, 0. Que entonces 12 es igual a F. Seno de 53. El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Qué se pone 53? 4. ¿Y la hipotenusa? 5. Ese es el triángulo notable, teoría. Entonces acá sería 4 quintos. Sacamos cuarta, 1. Cuarta, 3. 3 por 5. La fuerza entonces sería 15 minutos. Y ya está. Siguiente, a ver. Nos pide ya la relación de la tensión y el peso. La tensión del cable, que estaría acá, y el peso de la barra. Sí existe equilibrio. Bueno, hacemos corte. Y la tensión va dirigida al corte. El peso está en el centro.
¿Listo? Y hacia abajo siempre. Entonces, si hago una referencia de triángulos, voy a trabajar así. A ver. Este ángulo de 30 pasaría acá. Perdón, 37 grados. ¿Listo? Ángulos alternos internos o formando la Z. ¿Listo? Entonces, hacer un triángulo cuyos valores sean mitades o dobles. O sea, ¿cuánto se pone a 27 naturalmente? 3K, ¿sí o no? Pero como estoy hablando de puntos medios, mejor duplico. Sería entonces 6K. De acá sería 8K. Y la mitad sería 4K, que sería esto. Porque es punto medio, 4K. Listo. ¿Cuáles son los momentos horarios y los antihorarios? A ver, la barra está así. Una fuerza hacia abajo genera esto. Un sentido horario. Pero si la barra está así y el efecto de tensión, hará esto. Este sería el sentido antihorario. Entonces, esta, por equilibrio, segunda condición de equilibrio, nos dice que el giro horario debe ser igual al giro antihorario. Al toque, horario K, fuerza W y su brazo es 4K. Recuerda que fuerza y brazo deben ser perpendiculares, ahí está. ¿Listo? Ahí. Momento. Fuerza por brazo. La fuerza es la tensión y su brazo tiene que ser ¿cuánto acá? 6K. Entonces, T por 6K. Entonces le damos forma que sobre W, T sobre W sería igual. Se va, mitad, mitad, y nos quedó mitad 2 y acá la mitad 3. Y la relación sería de 2 a 3. Siguiente, una placa triangular de 60 newtons de peso. Bueno, el peso de placas siempre se ubica en intersección de medianas, conocido como gravicentro. Y esa intersección tiene la relación de 1/3 de la base respecto a este ángulo recto. Entonces, acá sería simplemente D y la otra parte sería 2 veces D. Para completar esto, 3. Acá se concentra su peso